condiciones o trastornos congénitos que hemos estado desarrollando ya estas 3 últimas semanas. El día de hoy es un tema que me resulta muy interesante, más que todo para poder abordar el tema de ciencias básicas, todo correspondiente, bueno, en este caso, a bioquímica, que es algo que ustedes ya están viendo bastante y que les dije que vayan a ir repasando el tema de aminoácidos. Como recordarán, errores innatos del metabolismo son varios de ellos. Hay trastornos por deficiencia de enzimas, por exceso de sustratos, condiciones mixtas, etcétera. En este caso estamos frente a una condición llamada fenilcetonuria, que estaría dentro del grupo de las deficiencias enzimáticas, como también podremos hablarlo en la enfermedad de Jarabe de Arce, en la alcaptonuria, en la enfermedad de Hartnett, que también tienen que ver con, un poco con este aminoácido en cuestión que está implicado en este tipo de patología, que vamos a ir comentando un poquito más que todo de ello, ¿no? He hecho la reunión un poco más temprano para que, bueno, ustedes me han comentado que tienen examen el día de mañana, entonces también para no quitarles mucho tiempo de estudio, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio con lo que es la fenilcetonuria. Vamos a poner acá, listo. De manera inicial hay que conocer siempre la definición de las enfermedades a las cuales nos estamos enfrentando. La fenilcetonuria, también llamada enfermedad de Fowling en algunas literaturas, es un error innato de metabolismo. Eso tenerlo bastante en cuenta. No es una condición adquirida, es una condición con la cual naces. Es un trastorno autosómico recesivo que va a ser causado por un gen que codifica a esta enzima deficiente, la fenilalanina hidroxilasa, que vamos a conocerla como PAH, por favor. Conozcamos un poco más qué es la fenilalanina, ya que este tema está enmarcado en la parte bioquímica. La fenilalanina es un aminoácido aromático, igualmente que la tirosina como el triptófano, hidrófobo no polar y que es nutricionalmente esencial. Recordemos que dentro del grupo de los aminoácidos hay unos que son esenciales y aminoácidos que son no esenciales. Con los esenciales me refiero justamente a los que necesitamos comer o absorber en la nutrición. Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina en este caso, valina, histidina, treonina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra subclasificación más que es en relación a que como en las vías metabólicas, este aminoácido puede dar una que otro producto. Por ejemplo, puede ser, se considera que es glucogénico, ya que produce el fumarato, y el fumarato es un sustrato justamente del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y es cetogénico porque produce ácido acetato que vamos a ver a continuación. Por otra parte, cuando hablamos de la fenilcetonuria, esta va a ser producida por una mutación en un cromosoma, en el cromosoma 2, en el brazo corto en este caso, ¿no? Es que va a ser esta región que va a codificar a la enzima que hemos visto en cuestión, fenilalanina hidroxilasa, y que va a producir la hiperfenilalanemia, que puede ser también por defectos más allá de enzimáticos en algunos cofactores como es la biohidropterina, el BH4 o esta enzima llamada el DNAC-C2. Recordemos un poco la parte bioquímica, esta ruta metabólica que nos va a llevar a comprender las manifestaciones clínicas de este cuadro. Tenemos acá a la L-fenilalanina. ¿Por qué pongo L? Porque recordemos que los aminoácidos tienen cierta disposición estereoquímica, una disposición en el espacio en la cual van a poder unirse a la enzima de manera adecuada. La L-falanina en levogiro. Entonces, mediante la acción de esta enzima, fenilalanina hidroxilasa, sucede una oxidación. Gana un oxígeno y se forma la L-tirosina. Del mismo modo, vamos a ver acá implicado un poco lo que van a hacer estas enzimas o cofactores, la biohidropterina BH4 y el DNAC-C12. Estos dos son muy importantes ya que su mutación o deficiencia también se traduce en ¿qué cosa? Fenilcetonuria. Y acá hay una enzima llamada la dihidropteridina reductasa que se encarga de producir el NADPH o NADH+, a un NAD, a un NAD de por sí ya oxidado de por sí para que este BH4 pueda, digamos, reformarse nuevamente, ¿no? Y esto va a ser un ciclo por los siglos, amén. Por otra parte, la tirosina, por medio de la tirosina transaminasa, se convierte en 4-hidroxifenolpiruvato, pero quiero llegar justamente a esta zona de acá. Todo este ciclo enzimático va a desencadenar en el concepto de glucogénico, porque aquí te había mencionado, produce fumarato a partir de este sustrato y cetogénico porque produce acetoacetato. Y este acetoacetato se divide en dos moléculas de acetato y una de acetilcoenzima A. ¿Qué quiero que ustedes consideren o puedan llevarse a la casa de esta primera diapositiva? Los trastornos asociados a déficits enzimáticos. En primer lugar, fenilcetonuria maligna tiene que ver con una deficiencia en esta enzima, no tanto en la fenilalanina hidroxilasa, sino en la dihidropteridina reductasa. ¿Por qué digo que es maligna?
porque este BH4 está implicado en otros procesos metabólicos asociados a estrés oxidativo, a síntesis de antioxidantes, por ejemplo, en lo que estaba comentando anteriormente, y también a la producción de la tirosina y otro tipo de componentes. Luego tenemos a las famosas tirosinemias en las cuales hay una deficiencia en la formación de la tirosina de por sí. Y finalmente la alcaptonuria, que como les había comentado un poco al inicio, es que espero hayan podido leer, la alcaptonuria es un déficit justamente en esta enzima, homogetizato oxidasa, y se va a traducir en una enfermedad o una condición llamada ocronosis. Ocronosis porque va a haber cierta producción de manchas oscuras, no en cualquier parte del cuerpo, sino en tejido adiposo, en tejido cartilaginoso, en las escleras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al haber estas manchas oscuras, que son estos rezagos o esta acumulación de aminoácidos no metabolizados, puede haber, por ejemplo, en las articulaciones por el tejido cartilaginoso, una osteoartropatía. Se pueden formar cálculos a nivel del riñón. Y el principal hallazgo de la alcaptonuria, no se vayan a olvidar de eso, es la orina oscura, que tú pones al paciente, haces que orine en este caso en el frasquito de toma de muestra, lo pones al aire y esa orina se pone negra, porque la reacción que hay entre el homogetizato con el oxígeno hace que este se oxide y tome esa tinción o ese color oscuro, ¿no? Como si fuese así Coca-Cola de por sí. Bueno, hablemos un poco más de la fenicetonuria, un poco más acerca de cuáles son los productos que van a generar finalmente el daño en el organismo. La fenilalanina va a tener su metabolismo principalmente a nivel hepático y en menor medida en túbulos proximales renales. Estas vías metabólicas van a producir finalmente fenillactato y fenilacetato. El fenilacetato, ojo, es el que finalmente produce el mal olor. Se dice que los pacientes con fenicetonuria tienen olor a moho o olor a ratón, así le ponen en la literatura, no me lo estoy inventando yo. Por otra parte, este fenilacetato va a producirse en fenilacetilglutamina, que finalmente va a ser excretado en la orina y que en algunas pruebas con reactivos se puede identificar este sustrato en la orina y decir, ah, ya, este paciente tiene un problema en el metabolismo de la fenilalanina. Ahora, la clasificación también puede ir variando un poco en la literatura en la cual uno puede ir leyendo. Acá lo he hecho en base a las guías europeas y el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica, que lo ponen de esta forma. Fenicetonuria clásica, con el nivel de fenilalanina sérico, está en más de 1200 micromoles por litro, es un fenotipo severo. O sea, cada vez que ustedes vean fenicetonuria clásica es un cuadro severo. Después vamos a ir bajando en intensidad. Puede ser moderado, leve, una zona gris que puede requerir como un nuevo tratamiento dependiendo de algunas condiciones. Por ejemplo, si es menor de 12 años o es una mujer antes o durante la gestación. Y finalmente una condición muy benigna llamada deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa que no requiere tratamiento. Concentraciones de fenilalanina entre 120 a 360. Lo normal es que sea menos de 120, pero como está en este rango de 360 a 120, entonces es una condición benigna que no requiere tratamiento, sino más que todo observación. Estos son los valores normales de la fenilalanina sérica, tanto en su notación americana, como es en micromoles por litro, como en su notación, entre comillas, peruana de nuestras latitudes, en miligramos por decilitro. 2 miligramos por decilitro es lo normal que debe haber en nuestra sangre de este aminoácido. Y la epidemiología tampoco es que sea un cuadro muy frecuente, o bueno, relativamente en realidad, porque a nivel mundial, uno de cada 24.000 recién nacidos tiene fenilcetonuria y en el Perú, uno de cada 47.000 en el último reporte que se ha hecho en base a esta enfermedad. Ahora sí, la parte favorita de cada uno de ustedes, o próximamente de los chicos que van a estar en la que van a llevar quinto ciclo. Fisiopatología. Cómo los cambios en la fenilalanina hidroxilasa justifican la aparición de los síntomas que vamos a ver posteriormente. Iniciemos con esto. Tenemos la piel, tenemos los vasos sanguíneos y tenemos el cerebro. Ahora, ¿qué sucede aquí? Hay una menor síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque la fenilalanina en una gran cantidad es capaz de inhibir la síntesis proteica atacando justamente enzimas relacionadas a la misma. Esta menor síntesis de proteínas lleva a una menor cantidad de aminoácidos neutros de cadena larga. ¿Y cuáles son esos? Principalmente la tirosina. Y la tirosina, al estar disminuida en la piel, recordemos que mediante varias reacciones genera ¿qué cosa? La melanina. Por lo tanto, si un paciente no tiene tirosina, no tiene melanina, eso quiere decir hipopigmentación, que es una de las principales manifestaciones de estos pacientes. Es un cuadro como si fuese un albinismo, pero no tanto a este grado como lo tienen los pacientes, ¿no? Es una hipopigmentación en piel,
tienen ojos claros, ojos en color azul principalmente, por la ausencia del pigmento melánico, y cabello también de color claro, ¿no? O tinción pálida, o mejor dicho, color pálido, como lo menciona en la literatura. Por otra parte, hay una disminución de tirosina y una disminución de triptófano, igualmente aminoácidos esenciales, como les había comentado, y que se van a sintetizar a partir de la fenilalanina. Entonces, al estar disminuidos estos dos, van a haber manifestaciones dependiendo de cada uno de ellos. Por ejemplo, el triptófano, ¿qué te genera? La serotonina. Recordemos que la serotonina, al menos a nivel cerebral, es importante para algunas vías serotoninérgicas o neurotransmisión. Por lo tanto, es prudente pensar de que van a haber alteraciones disejecutivas, por ejemplo, alteraciones conductuales, lo mismo sucede con la tirosina, ¿no? Que se convierte en dopamina. Por lo tanto, tienes dos vías de neurotransmisores afectadas, la vía dopaminérgica y la vía serotoninérgica. El aumento de la fenilalanina igualmente bloquea estas dos enzimas, la tirosina hidroxilasa y la triptófano hidroxilasa. Igualmente, genera alteraciones epigenéticas, alteraciones de la mielina a nivel de los oligodendrocitos que vamos a comentar en la siguiente diapositiva y un daño por estrés oxidativo, así como se ha reportado en algunas biopsias la presencia de placas de tipo amiloide. Del mismo modo, la disminución de estos aminoácidos neutros de cadena larga, por que van a ser en este caso llevados hacia la sangre por estos transportadores llamados ELETSPORT, hacen de que hay una inhibición de este transportador, ¿no? O sea, la fenilalanina que está aumentada en cerebro también va a estar aumentado a nivel sérico y esta hiperfenilalanemia bloquea a los transportadores de los aminoácidos neutros de cadena larga, ¿no? O sea, hay una disminución de tirosina y del mismo modo se está afectando su transporte de por sí. Por otra parte, tenemos acá una organela, que vendría a ser la mitocondria, como ustedes habrán podido identificar. El aumento de fenilalanina genera fenilpiruvato. Este fenilpiruvato me bloquea a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y me bloquea al transportador de piruvato. Y recordemos que el piruvato es esencial para el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por lo tanto, menor flujo del ciclo de Krebs, menor generación de ATP. Del mismo modo, ahí tienes una correlación de los aminoácidos neutros de cadena larga que van a ingresar justamente por líquido cefalorraquídeo por este transportador, el LT1. Y que las manifestaciones iniciales van a afectar primero a la vía serotoninérgica y de forma tardía a la vía noradrenérgica. Para resumir este punto, quiero decir de que la fenilalanina a nivel de cerebro disminuye tirosina y triptófano. La tirosina me da dopamina y el triptófano me da serotonina. Por lo tanto, hay una alteración en la neurotransmisión, alteración en las vías dopaminérgicas y de serotoninérgicas. Pero eso no es todo. La fenilalanina también bloquea el transporte de la tirosina hacia la piel. Y si no hay tirosina en la piel, no se genera la melanina a nivel de melanocitos, por lo tanto, hipopigmentación, disculpen, color de ojos azules, piel pálida, cabello pálido, etcétera. Ahora sí, sigamos con la parte que les comenté. Disminuye tirosina, no hay dopamina, no hay noradrenalina y mucho menos hay adrenalina. Por lo tanto, el paciente está en una situación de hipoactividad, de hipotonía. Por eso esos pacientes al nacer tienen esta manifestación de hipotonía por la deficiencia de catecolaminas. Por otra parte, la deficiencia de melanina ya les expliqué qué generaba. Por otra parte, el triptófano, del mismo modo, por estas reacciones que están observando por acá, producen a la serotonina, pero el exceso de fenilalanina bloquea ambas, a la tirosina hidroxilasa y a la triptófano hidroxilasa. La alteración de la mielinización se justifica de la siguiente forma. Este exceso de fenilalanina me bloquea una enzima importantísima en la síntesis del colesterol, que vendría a ser la 3-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Tú bloqueas esto, no se genera colesterol. Hay una alteración del colesterol y la síntesis de otros lípidos. Eso genera que haya una menor producción de mielina, llevando tanto a una hipomielinización y a una situación de desmielinización. La hipomielinización hace referencia a que no se produce la mielina en las zonas que debería haber en la parte de las neuronas, y la desmielinización es porque al haber ausencia de unos componentes, esta mielina como que se va a ir degradando por sí misma, ¿no? De algunos componentes lipídicos con algunos componentes proteicos. O sea, hipomielinización es un problema más de producción y la desmielinización es un proceso más asociado a un trastorno en el cual se va degradando por sí misma, ¿no? Por ejemplo, ausencia de lípidos y proteínas fundamentales en su estructura. Esta alteración en la síntesis de lípidos se ve traducida en una disminución sérica de lípidos de membrana. Por ejemplo, hay una menor cantidad de ácido docosahexaenoico, de ácido eicosapentaenoico y de menor colesterol de por sí.
Por otra parte, la fenilalanina disminuye transmisión glutamatérgica, menor piruvatoquinasa y menor sinaptogénesis. ¿Cómo se traduce esto? Menor metabolismo energético. El cerebro no está funcionando bien, las sinapsis no están transmitiendo la energía o mejor dicho, el impulso nervioso como deberían, y la glía tampoco está funcionando de la misma forma. Todo ello lleva a un hallazgo a nivel, vamos a decirlo así, imagenológico, anormalidades en la sustancia blanca que vamos a ver después en las resonancias. Finalmente, en un compendio de toda esta fisiopatología, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que me van a indicar que me estoy enfrentando a un recién nacido con fenilcetonuria? Y a decir verdad que este cuadro se inicia entre los 4 primeros 8 meses de vida. Primero, en la condición clásica, restricción del crecimiento. La fenilalanina, aparte de estar en la tirosina triptófano, también es una aminoácido esencial para el crecimiento embrionario fetal. Hay un retardo psicomotor. Le recuerden que le dije que hay una alteración en la síntesis de catecolaminas. Pierde la dopamina, pierde la adrenalina. Retardo psicomotor e hipotonía. Estos pacientes, como tienen alteración en la neurotransmisión, son muy propensos a las convulsiones de tipo tónico-clónicas o mioclónicas. Debido a la ausencia de tirosina y a la ausencia de melanina, por ende, hay ojos azules, piel y pelo pálido. Lo que les comenté, el aumento del ácido fenil acético genera este olor a moho u olor a ratón característico de los pacientes con fenilcetonuria. Del mismo modo, hay discapacidad intelectual y alteración conductual. En algunos reportes mencionan que las alteraciones conductuales tienen que ver más con TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, agresividad, irritabilidad, entre otros. Por otro lado, hay una condición llamada fenilcetonuria materna o embriopatía por hiperfenilalanina. Es decir, la madre tiene la condición de fenilcetonuria, pero como hay una gran cantidad de este aminoácido en la sangre, pasa por la placenta y el feto paga pato. ¿Qué problemas podría generar a futuro? Igualmente, restricción de crecimiento, dismorfismos faciales, cardiopatías congénitas, discapacidad intelectual y microcefalia. Lo que me faltó acá agregar, que también es un hallazgo muy importante en los pacientes con esta condición, es esto. No sé si ustedes están viendo acá, parece un pequeño enrojecimiento de la piel, un flashing en la cara, pero lo más resaltante es esto, estas zonas de acá, que no es tanto zonas de hiperpigmentación o eso. De por sí, en la zona de la flexura se logra observar un poco el oscurecimiento, y estas son zonas de eczema. Eczema, no se vayan a olvidar eso, el eczema, esto es con Z. El eczema también es una manifestación importantísima de la fenilcetonuria. Es decir, tienes un paciente con hipopigmentación, con eczema, con olor a moho, justamente por esta presencia del ácido fenilacético, y con hipotonía. Sospecha, por favor, de fenilcetonuria. Por otra parte, ¿cómo hago yo el diagnóstico? Conociendo ya la fisiopatología y la clínica de la siguiente forma. Tamizaje neonatal. Y ese tamizaje neonatal tiene que hacerse con el test de Guthrie, que vendría a ser esta pequeña bandita en la cual se pone la gotita de sangre del talón del recién nacido. Después del segundo al tercer día se hace esta prueba mediante ensayo de inhibidor bacteriano, que es una prueba bastante económica, muy popularizada, que te logra detectar si puede tener fenilcetonuria. Pero es netamente una primera instancia, por así decírselo, ¿no? Un test de screening, básicamente. El diagnóstico te lo va a hacer lo siguiente: una prueba de carga de biopterina 4 en 24 horas. ¿Cómo es esto? Le vas a dar una carga de este medicamento, la dihidrocloruro de sapropterina, que es una BH4 sintética de por sí. Entonces, le das esta carga y entre las 4, 8, 16 y 24 horas vas a ir dosando sangre, vas a ver cuánto está la fenilalanina. ¿Cómo interpretas esto? Si la fenilalanina aumenta, significa que hay una deficiencia de BH4, porque recordemos que para sintetizar o en todo caso hacer que la fenilalanina pase a ser tirosina, necesita la actuación de quién? De la BH4, ¿no? Entonces, si se eleva esto, significa que hay una deficiencia de esta enzima. Pero si no hay cambios en la fenilalanina, lo más probable es que se trate de una deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa. Por otra parte, también lo que puedes hacer es un examen de orina y buscar las fenilcetonas, que es lo que estábamos encontrando justamente ahí, ¿no? La fenilacetilglutamina que se encontraba finalmente en excreción renal. Y aparte de los ensayos de inhibidor bacterianos, hay unos test un poco más específicos, pero obviamente mucho más caros y a veces no disponibles en todo el mundo. Está el microensayo fluorométrico y de por sí el test de elección y mucho más específico, lo que sería la espectrometría de masas en tándem. Por último, la manifestación neurológica de la fenilcetonuria es muy interesante. Como les comenté, hay desmielinización.
Por lo tanto, que no te sorprenda ver, por ejemplo, síndrome de motoneurona superior, hiperreflexia, paraparesia espástica, Babinski positivo y obviamente la ausencia de fasciculaciones. Todo lo contrario de un síndrome de motoneurona inferior. Esta alteración de las vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, también condicionan un parkinsonismo, temblores en miembros superiores. E incluso esta desmielinización ataca, por alguna razón que no se ha logrado dilucidar del todo, al nervio óptico, pudiendo generar atrofia del mismo o producir pérdida de visión por ceguera cortical. Y por último, un trastorno cognitivo asociado a síndrome disejecutivo y alteraciones en la memoria de trabajo. Lo que vamos a ver a continuación son esto de acá, unas resonancias que ustedes ya en DPI ya saben, van a aprender en todo caso, que hay secuencia T1, secuencia T2, pero lo que estamos viendo acá es la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR, como te he puesto abajo, hace que la sustancia blanca se vea hipointensa, como están viendo acá, esto es hipointensidad, la sustancia gris se vea isointensa, como está acá en los extremitos, y el líquido cefalorraquídeo sea hipointenso, es decir, todo lo que está acá de negro en los ventrículos. ¿Cuál es el hallazgo que estaríamos viendo acá? Este tipo de lesiones periventriculares. Estas lesiones periventriculares traducen una zona de desmielinización, principalmente, ¿qué cosa? En la sustancia blanca. Acá, lesiones de lesión periventricular a nivel de, en este caso, las comisuras de los ventrículos, e incluso también acá un poco más en las zonas ya un poco más de los lóbulos, ¿no? De la sustancia blanca de por sí. Incluso acá en las flechitas también se está viendo acá, esas zonas de hipointensidad hacen referencia a zonas de desmielinización de la sustancia blanca principalmente. Que ojo, también afecta a la sustancia gris, pero en menor medida. ¿Cómo yo puedo tratar la fenilcetonuria? Terapia dietética, que es lo que nosotros tendríamos más a la mano realmente, como vamos a ver a continuación. Una dieta baja en fenilalanina y alta en tirosina. Tiene que incluso tener una restricción de la proteína natural, ya que todos esos aminoácidos esenciales van a ser suplementados mediante suplementos libres de aminoácidos y consumen comidas bajas en proteínas. E incluso hay nuevos tratamientos, obviamente no tan disponibles por el precio que tienen, que son los glucomacropéptidos. Estos son péptidos de 64 aminoácidos bajos en fenilalanina, pero que, sin embargo, son bajos en aminoácidos neutros de cadena larga, que por lo tanto tenés que tener también suplementos de estos mismos para tener una dieta adecuada o un suplemento adecuado de estos mismos, ¿no? Y por último, lo que se está viendo ya en últimos años, tratamiento farmacológico. El mismo que te ayuda para hacer la evaluación o el diagnóstico de esta enfermedad es el mismo tratamiento, dihidrocloruro de sapropterina, pero ojo, solo para condiciones de fenilcetonuria leve o moderada, ya que en la clásica, o sea, la forma severa, solo alrededor del 10% de pacientes logra responder a este tratamiento. ¿Cómo es que funciona esto? Primero, aumentando la actividad de la tirosina hidroxilasa y la triptófano hidroxilasa. Aumenta la actividad de canales de calcio y la interacción de la biodiptorina con el óxido nítrico sintasa. Recordemos que el óxido nítrico es un importante antioxidante contra las formas oxidativas del oxígeno. Por lo tanto, contratar con la deficiencia de tirosina y triptófano, aumento de la actividad celular y por otra parte evito el estrés oxidativo. ¿Qué me genera esto? Un mejor funcionamiento neurocognitivo y neuropsicológico. En resumen, chicos, no olvidemos que la fenilcetonuria tiene que ver con una deficiencia enzimática en la fenilalanina hidroxilasa. La fenilalanina en gran cantidad bloquea la síntesis tanto de tirosina como de triptófano. ¿Qué sustratos o qué o proteínas no se van a sintetizar? Ni la melanina, ni la dopamina, ni la adrenalina, ni la serotonina. Alteración en neurotransmisión y alteración en en la síntesis de la melanina, ¿no? Hipopigmentación, ojos azules, hipotonía, trastornos conductuales, trastornos intelectuales, discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál vendría a ser el tratamiento? Darle justamente su cofactor, la biohidropterina 4, en este caso de tipo sintética, que es el dihidrocloruro de sapropterina, a la par de medidas dietéticas que tienen que ser dietas bajas en fenilalanina y altas en tirosina. Y con eso estaríamos dando por finalizada la parte de fenilcetonuria. Si tienen alguna pregunta, chicos, con toda la confianza del mundo. Si no, yo les voy a preguntar a ustedes porque dije que les iba a preguntar. Así que pregunten. Sí, Yanka, te escucho. ¿Puedes explicar bien, Sebas, la parte de dosis de carga de BH4 que no entendí bien? Claro, vamos a ponerlo desde el inicio. Para que vean la parte metabólica, que creo que sí es importante. A ver. A su mi nariz, me duele. Esto por acá. Y aquí está. Entonces, para que la fenilalanina se convierta en tirosina, necesita justamente la actuación de este amigo, la bidropterina 4.
Es un cofactor importante de la fenilalanina hidroxilasa. Ahora, ¿qué tiene que ver esta enzima con el tratamiento que hemos comentado anteriormente? Vamos a ponerlo ya más rápido para no demorarme mucho. A ver, esto aquí. Vamos a observar que justamente, a ver, disculpen, esto por aquí, listo. Vamos a ver que, al menos para la parte de diagnóstico, como les había comentado, a ver, ¿qué fue? Uy, ¿qué fue eso? Su madre. Para el diagnóstico, primero es el screening y luego lo que vas a hacer es una dosis de carga de este medicamento que es la dihidrocloruro de la biotetrahidrotidiona. En este caso, cuando tú le das esta carga, lo que tú esperas es que justamente la fenilalanina, en todo caso, o sea, de funcionar o sea, de funcionar la fenilalanina hidroxilasa, haya una disminución de la fenilalanina, ¿no? O sea, porque obviamente la fenilalanina hidroxilasa lo que hace es disminuir fenilalanina para que haya tirosina. Si no hay cambios séricos de la fenilalanina, significa que la enzima PHA está deficiente. Pero si yo observo que cuando yo le doy la bidroptetirina hay una elevación de la misma, significa que hay una deficiencia o bien en la BH4, que es el cofactor, como también puede haber una mutación a nivel de este otro transportador que es el de NACC12, ¿no? Pero lo importante es que la relación inversa entre aumento de fenilalanina y disminución, o mejor dicho, la disminución de fenilalanina y el aumento de tirosina. Si yo veo que dándole el cofactor que supuestamente debería convertir la fenilalanina en tirosina no funciona, vería que en este caso el aminoácido estaría intacto, no habría cambio, se mantendría igual. Significa fenilalanina hidroxilasa deficiente, básicamente. ¿Se entendió? Ay, ay, mi nariz. Sí, sí está bien, pero a lo que quiero llegar es que, aparte yo, es igual, o sea, por más que la fenilalanina esté elevada o si no hay cambios, de todas maneras, cualquiera de los 2 casos es considerado fenilcetonuria, o sea, dentro de la fenilcetonuria, ¿verdad? Claro, acá entra bastante un poco la bibliografía que uno lea. Fenicetonuria hace referencia o se agarra bastante el concepto de justamente el aumento de la fenilalanina con un trastorno que bien puede ser por la enzima fenilalanina hidroxilasa como de los otros, porque en sí el espectro que engloba la fenicetonuria se llama de enfermedad por deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Así se llama, o sea, el cuadro grande es ese, pero que obviamente puede ser por la enzima misma, puede ser por la BH4 o puede ser por el de NACC12. Para hacer ya el diagnóstico de cuál de estos tres casos puede ser, los test genéticos, netamente, ¿no? Para ver si hay una mutación en cualquiera de estos tres. Pero sí, a grandes rasgos se refiere a eso. Okey, y entonces, o sea, si al fin y al cabo, cuando es deficiencia de PA, creo que hay un gen, ¿no? O sea, el PA creo que es la el PA es el gen que produce la fenilalanina hidroxilasa, ¿no? Ujú. Allá, y si tengo, por ejemplo, o sea, un niño con fenilalanina hidroxilasa, digo, con fenilcetonuria, hay gran carga hereditaria de que pueda tener, de que en su familia haya, por ejemplo, una enfermedad familiar genética. Claro, al ser un trastorno autosómico recesivo, de ley vamos a encontrar un familiar directo que también tenga esa condición, ¿no? Ujú, son trastornos heredofamiliares de por sí, ¿no? Por el mecanismo autosómico recesivo. Dime, Jeremy, te escucho. Ahora que justo has metido el tema familiar, ¿qué pasaría en el caso de una fenicetonuria materna? O sea, ¿has leído más o menos cómo es el trastorno que puede producir en el producto o cómo se trata? Claro, ahí está justamente acá en la diapositiva. O sea, la fenilcetonuria materna, también llamada la embriopatía por hiperfenilalanemia, es que justamente la condición la tiene principalmente la madre, porque recordemos esto, el inicio de la enfermedad per se es entre los 4 a 8 meses. Entonces, en un estadio fetal, el niño no es que tenga la condición ahí realmente, sino que la madre, como ya comentaba, es un autosómico recesivo, la madre al tener una gran cantidad de fenilalanina, esta va a traspasar la placenta y esto va a generar la afectación que están viendo ahí a continuación, ¿no? Que puede ser tanto restricción de crecimiento, dismorfismos faciales, cardiopatías congénitas más por el lado de las valvulopatías, como una estenosis mitral, ese tipo de cosas, discapacidad intelectual y microcefalia. Eso es lo que he podido encontrar más o menos, ¿no? ¿Y cómo se manejaría?
O sea, porque se supone que has mencionado que la restricción dietética es vital para el manejo de la fenilcetonuria, pero en el caso de un feto de un producto que aparte que se tiene que tratar a la madre, el Ujú. feto también tiene que recibir los nutrientes necesarios y que se tenga que restringir la dieta, ¿cómo se manejaría en estos casos? El manejo sería igualmente enfocado a la madre con los suplementos. O sea, lo que se busca acá es darle suplementos que estén libres de fenilalanina y que tengan directamente la tirosina, porque como hemos visto en la vía metabólica, de la fenilalanina sale la tirosina, que ese vendría a ser el principal. El triptófano no mucho porque ese tiene su metabolismo por su lado, de por sí. El principal es la tirosina. Entonces, si yo tengo un suplemento bajo en fenilalanina y alta en tirosina, más que suficiente para poder ir adecuando un poco esos niveles séricos de la madre, tenerle sus controles ahí bastante de cerca, en sus dosajes séricos y todo ello, para ir evaluando cómo esto va a ir bajando, ¿no? O en todo caso, ya si tiene la posibilidad justamente de adquirir el medicamento, que también se puede utilizar en embarazadas, al menos en algunos ensayos, la dihidrocloruro sapropteína, mejor, ¿no? Para disminuir de por sí esta cantidad. Pero sí, tratamiento de esta condición, dietético, dietético en realidad. Gracias. No te Es- preocupes, Jeremy. Gracias. Y en la parte de laboratorial, eso quisiera saber, ¿tiene valores laboratoriales que debe tener en cuenta sobre la fenilalanina, sobre la tirosina? Sí, bueno, de la tirosina no, no le he puesto, pido perdón, pero de la fenilalanina sí, porque he puesto acá un cuadro de clasificación en base a dos guías, porque hay como que no hay mucho consenso en cuál es el valor a nivel europeo como americano, pero de hecho ahí encontré un artículo que hace un poco el síntesis y le he puesto ahí. A ver, está por aquí. Listo. Este vendría a ser un poco los valores que uno debería tener en cuenta, ¿no? A menos en Perú, como utilizamos en nuestro sistema de medición miligramo por decilitro, alrededor de 2 miligramos por decilitro de fenilalanina es lo normal. Cuando esto ya aumenta, significa que la cantidad es más de 120. Y si yo estoy en una cantidad de 120 a 360, se traduce en el cuadro de deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, pero que no requiere tratamiento. Ya conforme esto vaya avanzando, ahí sí la severidad o el fenotipo de la condición va a cambiar, ¿no? Entonces uno puede hablar de una fenilcetonuria clásica o severa, que es lo mismo, son sinónimos, clásica o severa, moderada, leve, etcétera. Pero de tirosina ahí sí no tengo el valor de cuál vendría a ser. Pero no se usa mucho realmente. O sea, sí, pero hay un índice, tirosina, no sé qué más. Está en el artículo ahí abajo de Nature que se lo va a pasar para que lo vean. Claro, me acuerdo que también, o sea, porque al fin y al cabo la tirosina es el producto, ¿no? De la fenilalanina, una vez que la Ujú, enzima está actúa sobre ella. Era menos de 2 miligramos. Y también había, se hablaba mucho, que te puede medir también, si no me equivoco, la actividad de este gen PA que produce la fenilalanina hidroxilasa, el gen PA. También se podía medir esa actividad. A lo que más me pregunto también, algo que me pareció muy curioso, esas zonas hiperintensas que tú has puesto en la imagen cerebral, ¿por qué ujú. se formarían? Justamente por esto de acá, mira. En la fisiopatología de la alteración en la mielinización, se menciona que es un trastorno de hipomielinización y desmielinización, que son conceptos distintos como les había comentado a los chicos, ¿no? Sucede de que, primero, como se está bloqueando la enzima 3-hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, no hay una síntesis de colesterol, que es un componente fundamental para la mielina. Esa es la hipomielinización. Por otra parte, como se está bloqueando la síntesis de otros lípidos e incluso de otras proteínas esenciales para la estabilidad de la mielina, esta va a entrar en una actividad de degeneración de sí misma, conocida como una desmielinización. Del mismo modo, vemos aquí que al haber una menor transmisión glutamatérgica, una menor piruvatoquinasa, una menor sinaptogénesis, hay menor metabolismo energético. O sea, son zonas prácticamente que están muriendo, o no, bueno, no me voy a atrever a decir que son necrosis, pero al menos la idea es como que se va a ir atrofiando poco a poco, ya que no es una enfermedad de atrofia cerebral, sino que son zonas bastante puntuales, pero toda esta desmielinización es principalmente a nivel de la sustancia blanca, que también se reporta en sustancia gris en menor medida, pero de por sí es sustancia blanca. Eso es un poco el por qué aparecen estas zonas hipointensas, ¿no? En la secuencia FLAIR, ¿no? Que hemos puesto ahí en la resonancia magnética. Eran zonas hiperintensas, me imagino, porque al no haber producción de mielina, debería generar cierta, no sé, inflamación, ¿no? Porque son esas zonas hiperintensas, ¿no? Las que están ahí al costado de los ventrículos. ¿A eso te refieres?
Ah, claro, esta zona blanca, sí, disculpa. Lapsus. Ujú. Entonces, son zonas que prácticamente ya están inactivas, o sea, no hay mielina de por sí ahí. A ver, Jeremy, dime. Mencionaste respecto a la restricción dietética, ¿existe alguna pauta en el que implique tener que darle suplementación o que sea necesario darle suplementación vitamínica a los pacientes que estén ya con la restricción o no es necesario? Vitamínica, sí, se le puede dar suplementos vitamínicos porque, recordando un poco, la productos, o sea, estos pacientes no pueden consumir lácteos, no pueden consumir carnes, legumbres, frutos secos, ni cereales. ¿Por qué? Porque todos esos de ahí tienen fenilalanina. Y, por ejemplo, si no consumen, no sé, lácteos, cosas por el estilo, ¿qué no tienen? No tienen calcio, no tienen magnesio, no tienen, por ejemplo, o legumbres o la parte de frutos secos, vitamina D, no tienen zinc, B12. Entonces, la suplementación vitamínica también está indicada en ellos, ¿no? Porque obviamente hay que tenerlo todo eso presente en el organismo para que haya un buen funcionamiento. Ujú. Vitaminas también para estos pacientes. Ajá. O sea, en sí se restringe la proteína natural. O sea, estos pacientes no pueden comer casi nada. Carne, legumbres, frutos secos, lácteos, no pueden. Tiene que ser de por sí suplemento que no tenga fenilalanina. Justo, solo eso no tiene que tener. Lo demás sí. Lo decía porque también, o sea, yo estaba leyendo antes los artículos respecto al tema y me pareció curioso que en algunos sobre las prácticas normales que se realizan, ¿no? Es que se dé el suplemento, ¿no? Tanto de vitamina D, ¿no? De B2, etcétera, ¿no? Pero también hay otros artículos que mencionan que analizando o comparando controles con pacientes con fenilcetonuria no se han encontrado diferencias significativas en los niveles de vitamina, o sea, habiéndolos tratado. Y entonces me genera una contradicción porque algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y eh, bueno, me queda primero la duda de si es que existen pautas que consensen si se debe dar o no se debe dar. Y segundo, ¿cuál es el mecanismo por el cual estos pacientes mantienen regulados estos niveles, ¿no? Si la vitamina no se viene los niveles de vitamina no vienen de la proteína que se está consumiendo porque se ha restringido, ¿cuáles son las otras vías por las que estos están que lo consumen, ¿no? Sería curioso saber más de eso. Ujú. Al menos de lo que he podido leer, que es, pucha, lo que tengo ya bajito, sí recomiendan un poco, ¿no? O sea, el tema del suplemento de vitaminas junto con minerales de por sí, ¿no? O incluso estos glucomacropéptidos, hay algunas formulaciones que también pueden tener un poco la parte de vitaminas, pero bueno, supongo que eso va a ser también a debatir, ¿no? O sea, qué es lo que, si mencionas que no hay diferencias significativas, bueno, también es válido, ¿no? Mencionarlo, porque la idea es que tenga su restricción dietética en lo que los alimentos que he comentado y que en todo caso, así con bastantes pinzas pueda consumir otros en su alimentación normal que no requiera justamente suplementación, ¿no? Digamos que en vez de comer, no sé, lácteos, como otra fuente de vitamina D o otra fuente de calcio y no necesito suplementos. Eso también sería cuestión de tener en cuenta la idiosincrasia, donde se encuentre la persona, ¿no? Si estás en Perú, ya, pues tienes ahí de todo, ¿no? Si estás en parte de Europa es un poco más complicado, ¿no? O dependiendo de la zona de por sí. Eso que te podría comentar. Sobre estas partes de, de la parte de dietética, ¿no? Un tratamiento dietético, sí, es interesante porque de paso le comento a todos, ¿no? A los chicos, nados de la 21-22, de mi base también, los que, los que han visto el 7 de Lorenzo, los que han llevado el poderoso curso de cine médico, esa película es muy interesante porque también hablaba de una enfermedad bioquímica, ¿no? Era la adrenoleucodistrofia, que se hablaba mucho del tratamiento, era dietético al inicio, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque cuando tienes la adrenoleucodistrofia, yo me acuerdo que pude ver un niño en Rebagliati, ya en la parte de terminal, ¿no? Que está en etapa terminal, que tenía un montón de clínica, pero es más que todo ligada al cromosoma X, porque ya no hay una enzima, no me acuerdo bien cómo se llamaba, pero es una enzima que no metaboliza los ácidos grasos de cadena larga. Entonces, al inicio, el tratamiento que se le dio fue netamente, como no se metabolizaba bien esos aminoácidos, y pues tenías más de esos
más aminoácidos, digo, no se metabolizaban esos ácidos grasos de cadena larga, pues el niño aumentaba los ácidos grasos de cadena larga, y eso al final y al cabo terminaba acumulándose en el cerebro. Por eso si ustedes ven una resonancia de resonancia cerebral, ¿no? Una persona la van a ver, pero hiperintensa hasta el mango. O sea, todo el cerebro está recontra, recontra inflamado y era por esa acumulación de esos ácidos grasos de cadena larga. Y el tratamiento del índice era dietético. O sea, así como están hablando de restringir, por ejemplo, la fenilalanina, en ese tiempo también se pensó, hay que restringir los ácidos grasos, o sea, de manera total. Pero ¿qué hacía el cuerpo? El efecto contrario. El cuerpo, por ejemplo, producía mayor cantidad, porque si tú no le dabas ácidos grasos, el cuerpo lo terminaba produciendo de cualquier otra forma, mediante el aumento de la beta oxidación en el organismo era imperante y pues te daba el efecto contrario. Curioso, o sea, era un efecto paradojal, ¿no? Porque uno piensa, ya no le doy, no le doy, pero ¿qué hace el cuerpo? Aumenta la cantidad de producción. O sea, era paradójico porque no ayudabas en nada. Y por eso salió el aceite de Lorenzo, que al fin y al cabo no es que no hay que darle grasa, ácidos grasos a mi paciente, sino hay que darle más bien grasa, pero hay que darle una grasa distinta, no la que va a causar la enfermedad, no la que se va a acumular en el organismo, era una grasa distinta que era ácido oleico con ácido úrico y ahí se genera el aceite de Lorenzo, ¿no? Porque le doy grasa distinta y así el cuerpo no me va a producir la grasa que me hace daño verdaderamente, ¿no? Entonces es un efecto paradojal de estos tratamientos dietéticos ante enfermedades que son de origen bioquímico, ¿no? Gracias por el comentario, Yanka. Me parece interesante la enfermedad de la adrenoleucodistrofia, ¿no? Que es este trastorno a nivel de los peroxisomas en el metabolismo de estos ácidos grasos de cadena larga y cadena muy larga también, ¿no? Los que son ya de 20 a más incluso, de cadenas carbonadas, ¿no? O sea, yo les recomiendo a los chicos que si están viendo lipios o de lipios, lean bastante de adrenoleucodistrofia, ¿no? Todo lo que es beta-oxidación o mega-oxidación, ¿no? De por sí. Ujú. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, comentar algo? ¿Nada? Les pregunto entonces. Les voy a preguntar. A los chicos de la 23, fue. A ver, ¿a quién va a ser mi primera víctima por acá? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, Estefano. ¿Estás ahí? Sí, sí, presente. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es una molécula, es un monómero principal para formar las proteínas. ¿Y cómo está conformado químicamente? Bueno, un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo y una cadena lateral. Claro, una cadena lateral. A ver, Michelle. Uy, se va a dormir, Michelle. Presente, presente. ¿Qué es un switterium? Es cuando anfipático. O sea, Claro, cuando, ¿no? ujú. Cuando tiene cargas positivas y negativas. Claro, simpático le podemos decir de esa forma. A ver, Pedro, Sí, a ver, ¿qué te podría preguntar a ti? Algo que es importante saberlo, al menos el tema de aminoácidos. A ver, déjame pensar. Diferencia entre esenciales y no esenciales. Pucha, te has bueno, ¿respondo? salvado, no me acuerdo. Ya, bueno. Los esenciales son aquellos que el cuerpo uno lo puede sintetizar. Es, por ejemplo, Ya la que me fenilalanina, diga ¿no? eso, con los Sí, ejemplos. y los no esenciales lo puede sintetizar el cuerpo. Y hay semiesenciales, ¿no? Como la histidina y la arginina. Ujú, ok, sí, está bien el concepto de por sí. A ver, me imagino que los demás me habrán escuchado. Pe, pe. ¿Aló? ¿Se me escuchó, chicos? No, no. No, no Sí, se sí, sí. Ya. Decía, David, ¿estás ahí?
Cuéntame, ¿qué es la alcaptonuria que te expliqué al inicio? ¿Mm? Ya está bien, no te preocupes. A ver, César, ¿qué es la alcaptonuria? ¿Lo que entendiste? Eh, bueno, es cuando la orina se pone como que negra por la Ya, acumulación ok. de fenilalanina, tirosina, ¿o ¿Y no? qué más? Bueno, no es por eso, pero ok, tienes el concepto de la orina oscura. ¿Qué más? Ah, ya. Dijiste que se exponía al aire, ¿no? Y debido a una reacción, ¿no? Se ponía así, en la orina. Claro, exacto. Ajá. La El alcaptonuria, oxígeno. que es una deficiencia justamente gracias por tu respuesta, César, que es una deficiencia por la enzima ácido homogentísico dioxigenasa, hace que justamente haya un aumento en este amigo, en el homogetizato. Y este homogetizato lo que hace es un cuadro llamado ocronosis. La ocronosis son la formación de manchas oscuras en cartílago. Sí, no te preocupes, Jeremy. En cartílago, a nivel de los ojos, en las escleras, en tejido celular subcutáneo, a nivel de las válvulas cardíacas, son manchas oscuras. Esa es la cronosis. Y esas manchas oscuras, esos depósitos se ponen duros y puede generar una osteoartropatía o cronótica, pueden formar cálculos, nefrolitiasis, y lo que tú comentas, la orina negra. Tú pones esa orina que está con gran acumulación de homogentizato, al estar en contacto con el aire, se oxida y toma un color negro, ¿no? La alcaptonuria. Y a ver, ¿quién me falta preguntar? A ver, mm, Brian, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Cuéntame, ¿cómo se forma un enlace peptídico? Básicamente un enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial entre, sucedes que se van a formar un grupo amino y un grupo carboxilo. Entonces estos aminoácidos se juntan y se pierde un agua. Entonces, así se forma un enlace peptídico. Perfecto, ustedes están rankeados ya para bioquímica. Ya pues chicos, creo que si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo ya la siguiente semana con el siguiente tema de estas charlas que al menos hay que hacer esta dinámica, ¿no? De que apliquemos siempre las partes ciencias básicas para comprender finalmente las ciencias clínicas. Entonces conmigo vayan a descansar chicos, que les vaya bien en su examen más bien y cuídense, ya estamos comunicándonos cualquier cosa. Bye bye. Bye, bye.